Puede orar, por favor, hermano Joaquín, enciéndalo su micrófono. Les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos presentes. Vamos a dar inicio a esta clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre amado, bendito seas. Te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso que es para escuchar, Señor, tu enseñanza a través de nuestro profesor Luis. Seas tú guiándonos, Señor, a cada uno de nosotros para poder tener mejor entendimiento, Padre amado, Señor, y poder comprender, Padre Santo, y poder también para edificación de nuestra vida, Padre Santo. Esto no es en vano, Padre amado, porque así nosotros también estamos guiándonos como tú guiaste a tus apóstoles, Padre amado, en aquel tiempo, Señor, para poder hablar, Señor, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, dice. Entonces esto, Padre Santo, Señor, es una edificación para nosotros, para tener mayor entendimiento, que no nos creamos sabios, Señor, sino seamos sumisos a tu sabiduría, Padre amado. Guíanos, Señor, y guía también a nuestro profesor Luis. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén. Bien, muy bien. Vamos a comenzar hablando del Evangelio de Juan. Eh, Entendiendo nosotros que el apóstol Juan fue el que vivió casi hasta los 100 años, hasta el año 100 de Jesucristo, después de Cristo. Entonces, él escribe su evangelio, según se entiende, cerca del año 90. Es el último de los libros que se escribe de, del Nuevo Testamento. Se escribe el Evangelio de Juan, o por lo menos es el registro que se tiene, se escribe cerca del año 100 precisamente, entre el año 90 y 100, porque él estaba ya en un lugar, estaba preso en la isla de Patmos, y es donde él recibe la revelación de Jesucristo para poder hacer también el libro de Apocalipsis. Ahí en ese lugar es donde también se entiende que escribió las tres cartas que él había hecho, primera, segunda y tercera de Juan. Pero en este evangelio nosotros lo vemos que enfatiza a que Jesucristo es el ejemplo de vida y él se pone como el yo soy. Eh, Jesucristo habla en muchos aspectos en el libro de Juan como el yo soy. Entonces, yo soy de arriba, vosotros de abajo, soy la luz. Después habla de que yo soy el pan, yo soy el buen pastor. Entonces, él se pone de ejemplo ahí en, en varios, en varias partes de la escritura del Evangelio de Juan. A comparación de otros libros, el Evangelio de Juan relata de manera sinóptica, obviamente, sistemática también, pero habla de muchas cosas mucho más particulares y privadas a diferencia de los otros evangelios. Entonces, aquí él habla del Cordero de Dios, habla de la palabra y habla del yo soy. Entonces, aquí hay un versículo que se vuelve un poco polémico para muchos porque él habla de que él es el verbo de vida, él es la palabra. Entonces, Jesucristo viene a decir que él es la palabra encarnada. Entonces, después de que él se va, ya queda la palabra nomás, ya no la palabra encarnada, y esta palabra viene a tener vida. Por eso Pedro dice que nosotros venimos a ser piedras vivas en un templo, y es porque la palabra nos da vida a todos nosotros.
También la presentación de Juan, de quién es Jesucristo, precisamente está el corazón de todo lo que es muy distintivo en este evangelio, porque no se trata de títulos nada más, porque él habla de Jesucristo como Hijo de Dios, también lo titula el Mesías, y bueno, viene a revelar más que las palabras, la obra de Dios que hace en este mundo. Y a pesar de que Juan hace un fuerte énfasis de Jesucristo y de cómo lo revela a su Padre, él habla de la salvación que no viene si no es a través de Él. Él es el camino a la salvación. Entonces él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en Juan vemos nosotros que hace una trama hacia la cruz y luego hacia la resurrección. Entonces, él hace un detalle importante, que no es solo la cruz, no es solo la cruz el plan de salvación, sino que es la resurrección, forma parte del plan de salvación y también hace que nosotros podamos creer en Él como aquel que dio su vida, pero también que resucitó. No podemos creer en un Cristo sencillamente que murió. Aunque se revela en los otros evangelios la resurrección, en este evangelio se le da un poco de mayor énfasis a ese aspecto. Entonces, la cruz no viene a ser un momento revelador, no es solo la muerte del pastor por sus ovejas y el sacrificio de una persona por su nación, la que eh, lo que da vida al mundo, sino que todo lo que viene después también. O sea, tiene mucha relevancia en este sentido. eh, lo que explica Juan, porque Juan lo pone como el pastor que muere por sus ovejas, el que hace el sacrificio por su nación, es la vida que se da por el mundo, la victoria del Cordero de Dios, el triunfo del Hijo obediente, que como consecuencia todo lo que él hace nos deja su vida. También deja su paz, su alegría, su espíritu. Entonces vemos nosotros ahí que Juan hace énfasis tanto a la muerte como a la resurrección de Jesucristo. Luego viene el tema de la escatología que muestra Juan, donde está hablando de que eh, llegará no solo la muerte, la resurrección, sino que viene la exaltación de Jesucristo que llega en los últimos días prometido por Dios. También insiste Juan en la plenitud de la esperanza que está por venir. Entonces, hace énfasis en estos aspectos para que nosotros podamos comprender que no solo se limitaba ahí, hay temas escatológicos que se pueden interpretar de sus escritos. Por ejemplo, mas la hora viene y ahora es. Cuando habla en Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 está refiriéndose de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está refiriéndose a un evento futuro que va a ocurrir y eso nos ayuda a nosotros a ver que no está hablando de ese momento precisamente. ¿Ya? Y eso nos hace ver a todos los eventos futuros que está tratando de mostrar el apóstol Juan. Entonces, hay cosas eh, que también podemos ver de que el Espíritu Santo hace a través de Jesucristo, como por ejemplo el nuevo pacto, cuando está hablando de que va a haber un consolador, habla del consolador, habla de que será él cuando él se vaya, vendrá un consolador y obviamente se refiere a la obra que hará el Espíritu Santo después de su partida a el cielo. Entonces, Juan no hace mucha mención de lo que ocurre en el Antiguo Testamento, como lo hace Mateo, por ejemplo, ya. Hace que nosotros comprendamos algunas enseñanzas muy claras, por ejemplo, el tema del templo, de la vid, del tabernáculo, de la serpiente, de la Pascua. Eso son figuras que nos hace mirar y que nosotros podamos comprenderlas a través de un lenguaje figurativo y nosotros lo comprendemos para una mejor lección y comprensión. Bien,
También vemos ningún otro evangelio de los cuatro que hay preserva la forma en que Jesucristo fue malinterpretado por sus contemporáneos, incluidos sus propios seguidores. Entonces vemos nosotros que hubieron serios problemas, problemas históricos que tuvieron que hacerse discusiones entre ellos. Entonces Jesucristo cumple muchos aspectos que ellos reclamaban, bueno, en realidad todos los que ellos reclamaban de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, muchas de esas cosas no se las entendieron sino hasta que Jesucristo se fue al cielo. Entonces, vemos que no es que por el hecho de que no haya una genealogía en el Evangelio de Juan, no significa que Juan no le interesaba saber si Jesucristo era o no era del pueblo de Israel o de dónde era su procedencia. O entonces, no es que no haya interés en eso, sino que habían otros temas más importantes que él podría mencionar como la elección, la vida, el origen, la naturaleza, el testimonio, el sufrimiento, la fructificación, la oración, el amor, la unidad del pueblo de Dios. Todo esto está dentro del Evangelio de Juan. Entonces, vemos que hay varios aspectos que se mencionan, que lo tenemos ahí en el libro, obviamente, del cual estamos nosotros estudiando. Si empezamos a mirar el libro de manera detallada, vamos a encontrar muchas cosas que nos parecerán interesantes. Para eso, hay datos que tenemos que tener presentes. Permítanme un segundito. Nosotros podemos ver que el Evangelio de Juan tiene como nombre Juan, porque se le añade a que él fue el escritor de este libro. Obviamente, el Evangelio de Juan, porque está hablando de Juan. Hay personas que han sido muy destacadas en lo que ha sido la historia de este gran personaje de la historia bíblica, que está Policarpo, por ejemplo, que se le añade una historia adicional a Policarpo, que fue a uno de los que le prendieron fuego vivo, y él habla de que les dieron la oportunidad de negar su fe y cuando él estaba a punto de ser quemado, dijo, 84 años, Dios ha sido fiel conmigo, ¿por qué yo no, por qué yo negarlo en este último momento de mi vida? Entonces es ahí donde le prenden fuego y él muere vivo, o sea, muere quemado vivo, ¿no? Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y él, obviamente, que es uno de los que eh, escribe libros y hace mención a los escritos del apóstol Juan. Entonces, eso es una certeza que se tiene. Después hay otro que se llama Ireneo, que también hace mención. Ireneo viene a ser como el discípulo de, de Policarpo, entonces ya es una cadena que vienen a certificar los escritos del apóstol Juan, ¿no? Luego vemos nosotros que existe un contexto histórico del que nosotros tendríamos que comprender, que es que el apóstol Juan, por ser tranquilo, por ser una persona muy tranquila, lo llevan a él a estar preso en una cárcel en Patmos, pero él era alguien como privilegiado en este lugar donde tenía su propia habitación, tenía sus libros, tenía visita, solo que él no podía estar libre. O sea, no había una razón de condena, solo que no querían dejarlo libre.
Entonces, ¿qué hicieron con él? Como lo consideraron una autoridad eclesiástica también, le daban una tratativa muy especial y es por esa razón que él tiene acceso a escribir, a recibir, como dije, a recibir visitas y a tener asistencia y podía escuchar lo que informaban sobre las iglesias y lo que él escribía obviamente para las iglesias que él había dado asistencia en su momento. Se considera que una de las iglesias que él dio asistencia también fue Éfeso, en la iglesia de Éfeso, que fue una de las iglesias más destacadas de la época, donde tuvo a los mejores pastores, se podría decir. No tuvo un pastor de manera continua, sino que muchos pasaron por ahí. Pasa Apolo, Aquila y Priscila, el apóstol Pablo, Timoteo, Tito, el apóstol Juan, Bernabé. O sea, en la historia de la iglesia de Éfeso contó, como se podría decir, con los mejores de la época. Tuvieron 2 años, 3 años con estos pastores que obviamente le hicieron crecer a la magnitud que creció esta iglesia y se consolidó. Y por eso es que el apóstol Juan también se encariña con la iglesia y le escribe, consideramos que una de las cartas está escrita para ellos. ¿Cómo vemos a Cristo en el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan nos presenta una incuestionable razón de que constituye una proclamación de la divinidad de Cristo. Juan revela que, ya que en la primera oración de la naturaleza de Cristo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hace una demostración de su naturaleza. ¿Ya? Eh, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se centra en Jesús como el Hijo del Hombre. El mensaje de Juan es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que se destaca es que Jesús afirma ser Dios en 7 declaraciones explícitas que se designan a sí mismo como el yo soy. Entonces, esas cosas hacen que nosotros comprendamos más claramente de que Jesucristo es Dios. 7 señales que Jesucristo hizo. Convierte el agua en vino. Juan 2, 1 al 12. Él es la fuente de vida. Sana al hijo de un oficial del rey. Entonces aquí vemos nosotros que Jesús gobierna sobre la distancia, porque no va a la casa, desde ahí lo ordena y se sana. Sana a un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Entonces vemos nosotros que Jesús gobierna sobre el tiempo. Alimenta a 5.000. Aquí demuestra que Él es el pan de vida. Camina sobre el agua y calma una tormenta. Vemos que Jesús gobierna sobre la naturaleza. Sana a un hombre ciego de nacimiento y nos muestra que Jesús es la luz del mundo. Resucita a Lázaro de entre los muertos y nos muestra que Jesús tiene poder sobre la muerte. Entonces, son 7 señales que nos muestra aquí que Jesús es la fuente de vida, gobierna sobre la distancia, gobierna sobre el tiempo, Él es el pan de vida, gobierna sobre la naturaleza, Él es la luz del mundo, tiene poder sobre la muerte. ¿Cuáles son las palabras claves que hay en el libro de Juan? El verbo, que él es de logos, nacido de nuevo. Vemos también que el yo soy y creer son las palabras claves que vemos en este libro. ¿Quiénes se destacan en el Evangelio de Juan? Se destaca Jesús, que es el verbo, palabra de Dios que vino al mundo, plenamente Dios y al mismo tiempo plenamente humano. Juan el Bautista, profeta y precursor que anunció la venida de Cristo, los discípulos, que ya los mencionamos la clase pasada, los 12 que hay, María, la hermana de Lázaro, creyó y ungió a Jesús antes de su muerte, Marta, hermana de Lázaro, conocida por su hospitalidad, creció en la fe cuando Jesús resucitó a su hermano entre los muertos, Lázaro, Jesús, su amigo, le resucitó entre los muertos, María, madre de Jesús, demostró el servicio a Jesús, confiada al cuidado de Juan cuando Jesús murió. Pilato, otra persona que se destaca en el Evangelio de Juan, gobernador romano que ordenó que se crucificara a Jesús en lugar de Barrabás. Y María Magdalena, devota seguidora de Jesús, primera persona en ver a Jesús después de su resurrección. Entonces vemos nosotros estos aspectos.
¿Cuáles son los siete yo soy de Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Siete yo soy que hay en el Evangelio de Juan. Entonces, vemos nosotros que hay ciertos temas que también se menciona que no son sobresalientes, se podría decir, como los otros que estamos mencionando, ¿ya? Entonces hay temas como, por ejemplo, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, el amor, el odio, los de arriba, los de abajo. Entonces, todas estas clases de enseñanza Jesucristo utilizaba para comunicar información vital acerca de la persona, la obra que él vino a hacer y la necesidad de creer en él. Bien, vamos a usar la Biblia y vamos a ver las principales doctrinas que hay de Jesucristo, de las doctrinas de Dios en el Evangelio de Juan. Se destacan dos. Primera, Juan 6:35. Veamos, por favor, ¿quién puede leer? Ruth, lea, por favor, Juan 6:35. Dice así, Juan 6:35. Ujú. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya, hay otras citas bíblicas. Pero aquí, ¿qué consideramos que se ve, que se nota? O leamos otra para ver una coincidencia. 8:12. Areli, por favor, lea Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Bien. ¿Qué vemos aquí nosotros como coincidencia en estos ambos textos que hemos leído? Uno dice, no tendrá hambre ni tendrá sed jamás, y el otro dice eh, que Él es la luz del mundo. ¿Qué más dice? Lo que aquí afirma Juan es, yo soy lo que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, yo soy eh, El pan. el pan de vida, entonces el alimento, la claridad, el camino, todo eso explica, ¿no? Y eso no lo da cualquiera, lo da alguien que lo tiene para dar. Entonces, cuando estamos hablando de esas cualidades, son características divinas. Entonces, vemos nosotros que esto nos muestra la divinidad de Cristo, ¿no? Nosotros no podemos decirle a alguien, mírame porque, y quereme, y cuando vos me mires y me querrás, no te va a dar hambre, nunca más, ¿no? No tenemos esa cualidad nosotros de que porque nos miren, porque crean en lo que decimos, se les va a quitar el hambre. O va a querer, o que no tendrá tinieblas, va a andar en la luz. Entonces, no ocurren esas cosas. Solamente ocurre porque sucede con Cristo el Señor. Cristo es el que tiene esa cualidad de hacer que no tengamos hambre. Está hablando de hambre espiritual. Está hablando de luz espiritual. Entonces, esto nos hace ver la divinidad de Cristo. Ya, ahora podemos encontrar una serie de textos que nos sigan confirmando lo que decimos. Juan 6:35 ya lo leímos, el versículo 48.
A ver, versículo 48 del capítulo 6. Lea, hermano Aquile. 6:48, pastor. 6:48. 48. Nada más que tengo Biblia ajena que está chiquitín. Aquí está. 6:48 dice, 47, yo soy el pan de vida. Y el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Bien, miren, la diferencia entre comer el maná y el comer el pan de vida de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay? Ya hablamos de que ese pan es para no tener hambre, pero viene acá. En otro sentido, ¿qué podríamos decir? Es que ese pan nos salva. En cambio, el otro pan nos mata. Vamos a morir comiendo pan. Claro, ¿a quién no le gusta el pan? Comemos pan todo el tiempo. Ese pan no nos va a salvar. Ese pan nos va a hacer morir. Por eso Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos nosotros que ese pan de vida nos da salvación. Entonces, las dos doctrinas más relevantes que se encuentran en el Evangelio de Juan es que se demuestra la divinidad de Jesucristo y que es a través de él la salvación. Esas dos, divinidad y salvación. Sí, su micrófono, Joaquín, su micrófono. Continuando ahí, pastor, en el 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, es lo que usted acaba de decir, vida eterna. Claro, perfecto. Muy bien, me parece genial. Eso es lo que nos muestra precisamente lo que acabamos de decir. Es lo que Todos acabamos de comieron decir. el maná en el desierto y perecieron, dice, ¿no? Ahora Sí, nosotros actualmente, esa es la vida. O sea, nosotros estamos por eso, porque tenemos esa esperanza, ¿no? De salvación, de vida eterna. O sea, eso es lo pero que es nos mueve, eso es lo que nos... porque creemos en el pan de vida. Es lo que nos diferencia. El pan de vida. eh, eh, esto viene a consecuencia de que estaban diciéndole a Jesucristo, ¿y vos qué has hecho? Moisés dio de comer con el maná en el desierto. ¿Y vos qué has hecho? Porque diste de comer a 5.000, ¿te crees gran cosa? Le estaban diciendo prácticamente eso. Dar de comer a 5.000 personas, que en realidad a 5.000 hombres, estamos hablando que comieron en realidad unas 20.000 personas, porque solo se contaban a los hombres, sin contar mujeres y niños, dice. Entonces, esos 5.000 multipliquémoslo por 3 o por 4. 15 a 20.000 personas fueron los que comieron. Entonces, estamos diciendo que estaban criticándolo a Jesús, que por dar de comer una sola vez a 20.000 personas, él podría estarse creyendo la mamá de Tarzán. Y allá Moisés le dio de comer en el desierto a 40 años. Así que estaban queriendo agrandarlo a Moisés y minimizar a Jesucristo. Entonces le dijo, ese pan que comieron allá los llevó a la muerte. En cambio, este pan de vida les va a dar vida. Esa es la diferencia de lo que estaba diciéndole Jesucristo, pero no lo entendieron. No lo entendieron, porque dice más adelante, porque oyendo no escucharon,
Viendo no vieron, o sea, y mirando las cosas, no las entendieron las cosas que estaban a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Fue, tuvo que Jesucristo irse para que recién las cosas las entiendan. Bien, sigamos. Si hay otra pregunta, pregunta. Vamos a ver el carácter de Dios en Juan. Juan 1:51. Lea Carlos Joel Ramírez. ¿Encontró? Amén, Pastor Juan 1:51, ¿no? Ujú. Lea, por favor. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien. ¿Qué consideran ustedes que puede revelar ese texto del carácter de Dios? Vamos a 17, sigamos en la misma línea. Juan 17, Eva Mili, 17 y 9. Y el que está al ladito de Areli, lea 14:6. Amén. 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, sigamos. 14:7 dice pastor, 14:6, perdón, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien. ¿Qué característica creen ustedes que se nota ahí? Aquí cuando él dice yo soy el buen pastor, ya yo lo entendí porque tuve que estudiar otro librito y resulta de que el buen pastor da la vida por las ovejas, dice, no, o sea, él ya se estaba preparando. Y en la época de Jesús, habían lobos, zorros, leones, panteras que venían a robarse las ovejas, pues, y él, el buen pastor en el corral, que era de piedra, por cierto, no había madera, era un círculo de piedra, y el buen pastor se echaba en la puerta, pues, ¿no? Para que nadie entre a robarle las ovejas. Entonces, el que iba a ser atacado primero era el buen pastor, el pastor, digamos, ¿no? Por eso él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Entonces ya se entiende eso muy bien. Y en este caso, gracias hermano Aquile, en este caso está hablando de un acercamiento, sí. Es interesante el planteamiento de entregar la vida, pero, por ejemplo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego habla del buen pastor. Está hablando de que hay una cualidad del pastor, que es que no debería ser un pastor así aunque tenga la cara de herramienta, la cara de aburrido, pero tiene un carisma, tiene una gracia que hace que las personas se puedan acercar a él, ¿cierto? Entonces, eso tiene Jesucristo también, que él es accesible. Nadie puede decir que no se acerca a él. Hasta los niños se acercaban a él, ¿no? Hay algo que tiene, que hace que se acerquen a él y listo. Se acercan a él y quedan felices todos porque no está distante, no es un ser distante. Vamos con 1:14 de Juan, capítulo 1, versículo 14. Edilson.
Buenas noches. Juan 1:14 dice, 1:14 era, ¿no? Sí, 1:14. Ya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, muy bien. Ahí está la palabra de lo que vemos del carácter de Jesucristo, que Él es glorioso, ¿no? Entonces, cualidad que es inherente. Vamos con 1:18, Edilson, 1:18, ya leyó, ¿no? Edilson, Emilio, Emilio lea 1:18 y 5:37. También, pastor, 1:18. 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y Él le ha dado a conocer. Ya, 5:37. 5:37. 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ya, ¿Algo más, pastor? no, quiero saber qué carácter encontramos ahí. Algo que podemos rescatar, pastor, aquí, que él era la cara visible de Dios, o sea, la parte que se podía No, pero ver, ahí la Biblia nos habla de que no lo pudimos ver. Entonces, vemos nosotros que Dios, aquí nos habla del carácter de Dios, que Él es invisible. Esa es una característica de Dios, de que no lo podemos ver. Entonces, eso es lo que nos enseña ese texto, de que Él es invisible. claro, y otro carácter aquí es también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, o sea, como podríamos decir, el Padre lo estaba respaldando. Claro, pero en este caso estamos hablando de la parte de que Él es invisible. Sigamos. Juan 3:16, veamos qué carácter nos muestra ahí. Amoroso. A ver, léalo, Aquiles. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué carácter vemos ahí? Él es la salvación, Pastor Luis. No, es el amor. Él es amoroso. Entonces es la característica principal de ese texto. De tal manera amó Dios al mundo. Amó, exactamente. Vamos Pero con dice, 17:25. Mili, por favor, lea 17:25 de Juan. Amén. 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me envías. Bien. Vemos ahí también otra característica, que Él es recto y justo. Recto y justo. Y en el
capítulo 4:24 dice que Él es espíritu y en verdad. Y como Él es espíritu y es verdad, es necesario que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Vemos que Él es espíritu también. Ahora, 17:3 y 17:17. Lea, por favor, Ruth. 17:3 y 17:17. Juan 17:3 dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 17:17 dice así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Habla de que Él es verdadero. Entonces, el carácter de Dios en estos textos es que Él es verdadero. Y luego habla de que es uno, de que ahí somos, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y otro carácter que vemos nosotros de Dios en esto es que Él se enoja, Dios se aira. O sea, en el mismo capítulo 3 donde habla del amor, habla de la serpiente que hubo allá en el desierto. Él hizo que la serpiente matara a mucha gente como castigo, pero luego les dio la salvación que fue hacer una serpiente y ponerla ahí. Y todo el que mira a la serpiente le picaba a la serpiente y era salvo. Entonces, vemos que también Dios se enoja. ¿O no se enoja Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Dios se enoja? Sí, El escritor señor. a los hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque cuando se enoja, se enoja. Entonces, vemos nosotros que hay cosas interesantes que se dan en el libro de Juan y que son una serie de nombres. Este autor este autor, del cual les voy a mostrar aquí un material, este autor nos muestra los títulos que hay, que no todos están en el Evangelio de Juan, ¿ya? Dice Adán, último Adán, primero de una nueva raza de redimidos. Eso está en 1 Corintios 15:45. Luego habla a Alfa y Omega, pan de vida, piedra angular, pastor principal, primogénito entre los muertos, buen pastor, gran pastor de las ovejas, sumo sacerdote, santo de Dios, Emanuel, rey de reyes, señor de señores, cordero de Dios, luz del mundo, señor de gloria, mediador entre Dios y los hombres, unigénito del Padre, profeta, salvador, simiente de Abraham y hijo del hombre y el verbo. ¿No? Son los nombres que hay para el Señor Jesucristo. Eso, eso no está así nomás, porque así, esos datos, esos nombres que nosotros vemos, es para decir algo acerca de él. Por ejemplo, usted puede referirse a alguien por la ocupación que él tiene. El profesor, digamos. Dios bendiga al profesor, oró hace ratito el hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque soy el profesor de la clase. No siempre me dirán mi nombre, me dirán profe, me dirán pastor. Ah, ahora otro título, pastor. Entonces ya empezamos a reconocer a alguien por las cualidades o por la ocupación. Y a veces nosotros al pastor ni le decimos su nombre. Muy pocas veces le decimos pastor Dalio. Ahí nomás a seca, el señor pastor, y no es más, ¿no? Entonces, es más, hasta la esposa del pastor ya no tiene ni nombre, es la esposa del pastor, nada más. Entonces, vamos nosotros viendo que, que hay cosas que nosotros conocemos por la ocupación o por cómo lo conocemos. El zapatero conocemos como anda, llévaselo al zapatero, o a la señora que vende carne, o anda a la del kiosco. O sea, vamos nosotros identificando a las personas
por cómo las vemos o las conocemos. Y en este caso, vemos a Jesucristo con muchas características. Él es la simiente de Abraham, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Verbo, el unigénito del Padre, el mediador entre Dios y los hombres, el Señor de gloria, es la luz del mundo. O sea, vemos muchas características que lo identifican, ¿ya? Entonces, la montonera de títulos que podemos nosotros conocer de Jesucristo tiene mucho sentido para poder saber lo que Él hace y lo que Él puede hacer con nosotros. Claro que sí, cuando nosotros empezamos a reconocer a Jesucristo por lo que Él es, vamos a saber también qué somos nosotros cuando lo aceptamos. Ahí viene una caracterización importante, porque a veces nosotros, como Javes, por ejemplo, Javes, el de la Biblia, el del 1 Crónicas 4:10, donde dice que su nombre era Javes, que significa dolor, y él no pidió que se le cambiara el nombre, él pidió que le diera honra, honor, a pesar de ese nombre tan feo que le habían puesto. Y dice la palabra que Dios le dio, Dios le concedió lo que pidió. ¿Ya? Entonces, esas cosas son muy importantes a la hora de que nosotros empezamos a mirar el nombre, los nombres de Cristo. ¿Ya? Bien, preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Una pregunta, pastor. Sí. ¿Usted cree que ahí en el Evangelio de Juan dice en las bodas de Canaán, usted cree que convirtió el agua en jugo de uva o en vino? Ah, ya, bien. Las tres formas de vino que habían, pues no, era uno que se llamaba el que era el de mesa, que se lo tomaba, como usted dice, como jugo de uva. Luego venía el otro que era ya para celebración, que tenía cierto grado de concentración. Y el siguiente que ya era de embriagar. El El que se... mosto, ¿Ah? el mosto era el más fuerte. El mosto, exactamente. No es ese el que Jesucristo convirtió, no es el embriagante, es el de segunda categoría que podríamos decirlo, el que se tomaba como aperitivo, pero que no era jugo necesariamente. Era un zumo que se lo tenía como antesala a la bebida que venía para poder ya hacerlo que sea el de tarde en la noche, el que se sirve para poder ya quedarse los mayores, digamos los otros. Hermano Joaquín, va a preguntar algo. Ya, voy a silenciarlo su micrófono porque me hace eco ahorita mientras estoy hablando. Cuando me vaya a preguntar, lo enciende. Ya. Entonces, nosotros empezamos a ver que el vino que hace Jesucristo es el segundo. Si lo categorizamos en tres niveles, el segundo vendría a ser que tenía un sabor especial. Y este se consideraba el buen vino que tenía que servirse primero, para que luego sea el siguiente, el de más tarde en la noche, el que se sirva después. Entonces, el maestre Sala conocía de vino y lo prueba y dice, ¿cómo se te ocurre poner el mejor vino para después? Esto se sirve primero. Entonces, ese es el vino que hace Jesucristo, es el como de aperitivo, el sabroso, el que da como cierto toquecito, ¿no? Y no es el embriagante, pero tampoco es el zumo de uva. Bien. Pastor, una pregunta, por favor. Ok. En las bodas de Caná,
que asistió Jesucristo. ¿Usted cree que él celebró ese bodas, pastor? No, él no fue el que No. celebró las bodas. Ah, ya. Gracias. Él era invitado. Además, además era, al ser invitado se considera que fue el primer milagro que hizo Jesucristo, fue el de las bodas de Caná. Sí, fue invitado porque se cree que eran parientes cercanos de María, pues, ¿no? De su madre, porque ella se preocupó mucho por la falta del vino. O Sí, sea, era un pariente muy cercano de él, un familiar muy cercano. Era invitado, era. ah, bien. ¿Alguna consultita más? Ok. Bien, al retornar vamos a tener ya las preguntas que tengamos que hacer de nuestra análisis del libro de ¿ya? Así que nos vamos a tomar el tiempo, hacer un cafecito y poder respirar un poco. 8 con 10 minutos, volvemos, ¿ya? Amén, pastor. Muy bien, hermanos. Ya volvimos. Bien, comencemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún versículo que consideren que necesitemos darnos el tiempo para explicar? Mientras esto ocurre, tomemos la lista de asistencia para Araúz. ¿Está con nosotros Araúz? Sí, pastor. Ok. Arteaga, Abigail, No vino. Durán, Presente. Edgley, No Presente. vino. Escobar, No vino. Escobar Pablo, García, Leitón, Llanos, Amén, pastor. Melgar, Amén, pastor. Piccolomini, Ramírez, Sí. Ramírez Esther, Reis, ella pidió licencia, Rivero, Suárez, Vargas. Presente. Ok, bien. Ahora sí, vamos a las preguntas y respuestas. No sé qué pasó con mi cámara, se apagó, creo, la cámara. Empezó a fallar. Aquí una pregunta cuando no hace mucho énfasis Juan en del, del bautismo de Jesús, ¿no es?
La Mm. pregunta es, ¿será que Juan no conocía a ciencia cierta quién era Jesús cuando se le acercó a ser bautizado? Juan el Bautista, Claro, ¿será que no lo conocía? Pero claro que sabía quién era. Era su, porque para empezar, deja entender eso, ¿no es? pero si él le dice, tú vienes a que te bautice yo a ti, y yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos, le dicen. Claro, pero eso tengo entendido yo que pasa, porque incluso Juan dice que él iba a saber quién era el Mesías cuando el Espíritu Santo descienda sobre eso, sobre él. Claro. Entonces, Ahí anteriormente, recién, claro, ahí recién yo también estaba viendo y dije como que no sabía si supuestamente eran primos, y me imagino que en toda esa amistad, le ha dicho pues que él era el Mesías, pero aquí escribe de que no sabía, o da a entender, sin da a entender que no sabía quién Claro. era. A ver, comprendamos un detalle importante. La madre de ellos dos, María y Elizabeth, cuando María se entera que está embarazada del Espíritu Santo, va y visita a Elizabeth, a su hermana, y cuando se encuentran, dice que ese niño se movió, el Espíritu Santo vino sobre él, entonces ya hubo una manifestación en el vientre. Entonces, eso queda registrado y se relata eso en familia, obviamente que necesitaba una confirmación. Todas las cosas que nosotros decimos necesitan confirmación. Cuando usted tiene un sueño, usted tiene una visión, Dios le habla de alguna manera, necesita una confirmación. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando Juan? Era la confirmación. sí, porque inclusive él manda a sus discípulos a preguntarle en el otro evangelio, ¿eres tú el que teníamos que esperarle? Dice, que le Ahí ya confirme. es una debilidad de su fe, no es que él no haya comprobado. ¿Qué pasa? ¿Por qué le viene ese pesar a Juan? Porque está preso y esperaba que Jesucristo lo liberte, pero no era su trabajo de Jesucristo libertarlo a Juan. ¿Ya? Entonces, al ver eso y frustrarse Juan de que no es liberto por Jesucristo, duda de él, ¿ya? Duda de que él sea el Mesías. Él esperaba que, igual que los demás, que venga el Mesías y con mano fuerte se adueñe. O sea, entró una duda en Juan, pero obviamente Jesucristo supo responderle, dile lo que tus ojos ven y lo que estás escuchando, que los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, los paralíticos andan. Le mandó a decir lo que él mismo había visto cuando estaba libre, que se seguía haciendo lo mismo. Entonces, la duda le entra por la situación que vive. Ahí, aquí nos lleva a nosotros reflexionar también hombres de fe, hombres con grandes ministerios, que son poderosos en la predicación de la palabra, cuando están en problemas, pueden dudar de Jesucristo, pueden dudar de Dios. Claro que sí, les entra la duda. Juan es un claro ejemplo. Elías es otro ejemplo de que se les entra el miedo, el temor, de que las cosas no salgan como tienen que salir. Entonces, eso pasó con Juan y puede pasar con nosotros también. Es de humanos equivocarse y dudar, pero hay que creer en el Señor, de que el Señor está ahí. Y eso pasó con Juan, dudó, tuvo
duda de que Jesucristo sea el Mesías porque él estaba preso. Es una situación crítica que estuvo pasando. Claro, porque Juan tenía, ¿cómo le diría? Juan tenía certeza de lo que él tenía que hacer, nada más. Él dijo, el que viene después de mí es mayor que yo, dijo. Inclusive cuando ya él estuvo preso, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, él tenía, en esa parte él tenía seguro lo que era su trabajo, digamos. Solo anunciarlo a él, nada más. Claro, es así como usted lo explica. Bien. Otra consulta, otra pregunta. Bien, vamos. ¿Qué pasa, pues, joven, hermano? Pregunta. Pastor, una pregunta, por favor. Sí, ¿Cuándo volvemos a clase presencial? el otro sábado. Gracias, pastor, gracias. Y es que no hay aniversario de otra iglesia. Eso, ¿no hay actividad en otra iglesia? El próximo lunes yo no puedo dar clase. Ujú. Pastor, Sí, acá en el versículo 2 de las bodas de Caná, cuando la madre de Jesús le dice que no había el vino, y el Señor Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Eso se me hace un poquito complicado entender a qué se refería el Señor. Estoy en dudas. no era el momento de manifestarse, no era el momento de hacer milagros. No había hecho ningún milagro todavía Jesucristo. Sí. Pero, pero María ya sabía que él podía hacer milagros. Una madre sabe lo que puede hacer su hijo y sabe de dónde venía ese poder. Entonces ella le estaba diciendo, solucionalo, vos podés. Y ahí él le dice, no me expongas todavía, no es el momento, no es el momento de hacer milagros. Entonces, mucho más, estamos en una fiesta, pero Jesucristo era hijo también, no era nomás Dios, él era obediente a su madre y hace lo que ella le pide. Entonces, él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Le está diciendo eso precisamente. No me expongas delante de todo, de lo que yo puedo hacer. No es el momento, no es el lugar, no es la forma. Entonces, le estaba corrigiendo a su madre
ese detalle. Pero igual, a pesar de eso, él hizo lo que su madre le pidió. Disculpe, pastor, la pregunta igual, añadiendo a eso, los católicos creo que en sí utilizan esa parte del versículo para afirmar de que María es intercesora de los cristianos o en sí o sea, intercede con Jesús. No entiendo muy bien cómo es eso, pero creo que utilizan ese versículo para poder referirse a de que María le pidió a Jesús y Jesús hizo el milagro. ¿Podría explicarnos un poco acerca de eso? Claro, en vida es probable que María no solo haya sido la única ocasión en la que ella pidió algo para alguien. Es probable que cuando ella estaba con vida, algunas mujeres se le hayan acercado a ella para que sane a su hijo, para que ore por ella, alguna cosa que no está registrado en la palabra del Señor. Entonces, esa función de María como intercesora, como quien canalizaba algunos pedidos, cuando ella estaba con vida, sí se dio, pero no cuando ya murió. Los católicos le oran a todo el mundo, le oran a San Antonio, a San Roque, a los mismos apóstoles, a San Judas, a Tomás. Entonces, ellos están haciéndole oraciones, haciendo creer que ellos están vivos todavía y pueden hacer obras o milagros actualmente, cosa que no es así. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Elías están con vida en este momento para decir que ellos pueden hacer alguna obra. No, todos están esperando el día de la resurrección, a excepción de Moisés y de Elías, que Dios se los llevó directamente, pero ellos están esperando el día de la resurrección para unirse a todos en el reino milenial. Entonces, entendamos que esa forma de interpretar de los católicos es para hacer creer que podemos orarle a María, pero no podemos orarle a una persona que ya murió. No podemos pedirle algo que haga una persona que no está viva. La única persona que vive, que murió y que vive es Jesucristo. Pablo dice que Él es la primicia de la resurrección. Usted podrá decir, otros resucitaron, como el hijo de la viuda de Naín, como Lázaro. Sí, pero ellos resucitaron, pero murieron otra vez el día de su muerte, que tenían que morir. Y están sepultados y ya son cenizas nada más. En cambio, Jesucristo resucitó y sigue vivo, ¿no? Entonces, el único que resucitó y sigue con vida es Jesucristo. Y eso hace que a Él sí le podamos orar, no a los que están muertos. Entonces no podemos aferrarnos a que ella intercedió por el vino en las bodas de Caná y digamos, ella es nuestra intercesora, oremos para que ella le pida al Padre, le pida a Jesucristo por nosotros. No, no, no tiene sentido. No tiene sentido que hagamos eso. Carece de veracidad. Y es más, si usted sabe quién le puede hacer el trámite y quién es el que le sella el trámite, ¿por qué irse con un tramitador si usted conoce al que le sella el trámite? ¿Mm? ¿Para qué intermediarios? ¿Cierto? Amén, pastor. Amén, Amén. amén. Así es. Justamente esa es la revelación, pues, pastor, cuando se rompe el velo del lugar santísimo. O sea, la abertura, digamos, para todo. Precisamente, tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a Jesucristo, gracias. Ya no necesitamos al mediador, al sumo sacerdote, nada, nada, directo, Exactamente, al dueño del circo, directo, ¿no? allá.
Además, Preguntas. además Jesucristo lo confirma. No hay varón nacido de mujer en esta tierra mayor que Juan, dice. Pero aún Juan es menor que cualquier menor que está en el cielo. Claro. Pero tiene un sentido de lo que dice ahí que es importante notar. ¿Por qué Juan es el más grande de todos los profetas? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es la razón que hace que Juan sea el más grande de todos los profetas? ¿Alguna respuesta tienen ustedes a esa pregunta? Fue engendrado por el Espíritu Santo también, con ayuda del No, Espíritu no, no, Santo, no, no, porque, no. porque Juan la el mujer no Bautista, podía estar encinta, sí, pero no fue engendrado por el Espíritu Santo. o sea, con Fue, ayuda, fue un milagro que hubo en la matriz de su madre, claro, pero, pero hijo de Zacarías. sí. No, no, no es hijo del Espíritu Santo como lo es Jesucristo. ¿Qué lo hace a Juan el Bautista ser el más grande de todos los profetas? El haber conocido en persona y visto lo que hizo el Señor Jesucristo. Los otros profetas hablaron de Jesucristo, de que vendría. Juan el Bautista lo vio, anunció su venida y lo vio. Lo confirmó. ¿Sí? Entonces, Juan el Bautista profetizó que él era el que iba a preparar el camino del Mesías. Conoció al Esa, pastor, Mesías. esa es la respuesta. Él preparó el camino del Mesías. Claro, Él sabía, pero sí, lo conoció también. Lo vio con sus amén. ojos terrenales. A Al igual diferencia que de... los, al igual que los otros discípulos. Igual tuvieron con él, Claro, hablaron, comieron. pero dice la Biblia que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, no el más grande de los apóstoles o los discípulos. Dice de todos los profetas, o sea, lo pone por encima de Moisés, lo pone por encima de Elías, lo pone por encima de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, o sea, es más grande que todos, dice. Entonces, Y, ¿por qué? y además que con Juan se acaba el linaje de los profetas, justamente porque él lo confirma, digamos. Claro, exactamente. Sí, pastor. Pastor, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice Juan, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, pastor. El Cordero de Dios. Ya, ¿cuál es la pregunta ahí? Él es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, y él va a bautizar con el Espíritu Santo. Bien, Él bautizaba con agua, muy pero ya bien, Jesucristo vino a bautizarnos a todos nosotros, Santo Espíritu. muy bien. Ok, eso es lo mismo que se dice del siguiente, del templo que construye Zorobabel, que está escrito en Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Amén. Entonces, ¿cuál fue la gloria? Porque ellos dijeron, ay, no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos lo que tenía Salomón para hacer que este templo sea majestuoso como el de Salomón. Y ahí Dios le manda a decir con el profeta, mía es la plata y mío es el oro. Pero y añade, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Había algo que iba a pasar en ese templo que no pasó en el templo majestuoso que construyó Salomón. Y era que Jesucristo iba a entrar a ese templo. Entonces, Jesucristo iba a estar ahí y eso es lo que lo diferencia. Entonces, eso es lo que lo hace a cualquiera más grande, más majestuoso, más prominente, que Jesucristo esté con él, que Jesucristo esté en nuestra vida, que nosotros tengamos una vida que gira en torno a Cristo. Eso hace que nuestra vida sea distinta, sea diferente, podamos ver las cosas de una manera distinta, totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, eso. Bien. Ok, sigamos, sigamos, que nos está yendo bien. Vamos, vamos por buen camino. Eh, Pastor, ahora en el en el capítulo 11 de Juan, del verso 49 en adelante, dice que el sumo sacerdote en aquel año era Caifás. El verso 51 dice que él profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Podemos tomar esa profecía como, eh, vale decir, como divina de parte de Dios, o simplemente lo hizo inconsciente, porque, bueno, después también se cumple, ya que todos nosotros nos congregamos en uno solo después de la muerte de Jesús y de los relatos bíblicos. ¿O cómo A ver, podemos entender mejor eso? ¿dónde está el texto que leyó? San Juan capítulo 11, 50. verso 51. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. A ver, dijo, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca, y que no, y que toda la nación, y no que toda la nación perezca. Ya, así desde aquel día acordaron matarle. Y la pregunta, ¿cómo era, hermana? De que si bueno, como dice, profetizó, ¿cómo podemos tomarlo esto como algo divino o simplemente humano de él? No, no. A ver, yo quiero explicarle algo acerca de la profecía. Eh, hay cosas que Dios permite que usted reciba de parte de Dios a través de la búsqueda en oración, en ayuno, oración, y eh, usted tiene que agarrar y hablar lo que Dios le dio, ¿ya? Pero hay otra forma de profetizar, que es cuando usted de una manera espontánea dice algo y no estaba premeditado, ni pensado, ni planeado, pero usted lo dijo y usted misma se sorprende de lo que dijo. Y es porque Dios pone una palabra en su boca en ese momento. ¿Ya? No es algo que usted lo pensó y dijo, ah, ahorita cuando venga yo le voy a mentir acerca de esto y que me crean que yo estoy hablando de parte de Dios. No, porque eso sería, y además Jesucristo mismo, y a través de su palabra,
se haya identificado que esa palabra no venía de parte de Dios. ¿Qué hizo este hombre que era el sumo sacerdote? Ya, cuando estaban ahí diciéndole, a él se le vino esa respuesta y fue Dios quien guía sus palabras para decirle a ellos, ¿ya? ¿Qué haremos? Dice, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, esto no lo dijo por sí mismo, explica Juan, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesucristo había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios guía a Caifás a dar una respuesta sabia y obviamente da una profecía de que Jesucristo iba a morir. ¿Por qué una profecía? Porque no era propio de él decirlo, no que salió responder así y es Dios quien guía esas palabras. Entonces, no es un tema humano. Sí, hermano Joaquín. Su micrófono. Perdón. Eso va a la iglesia. ¿Perdón? Cuando viene el Espíritu y se vuelve una profecía, es de uno. Dios utiliza a aquella persona y profetiza, dice a la iglesia. Exactamente, pastor. No era de él, sino que Dios se manifestó santo y lo reveló. Claro. Y eso es importante reconocer cuando Dios habla a través de alguien. Cuando alguien está predicando y da una palabra y está en ese momento efusivo y Dios está hablando a través de esa palabra, puede salir palabras de profecía de parte de Dios para la iglesia, para alguien. Y ocurre, es normal, ya es normal que pase eso. Y hay personas que reconocen y agarran esa palabra y creen en lo que Dios le está dando porque uno ora y dice, Señor, vengo a recibir palabra tuya. Y Dios usa a su siervo para dar una palabra. No es, no tiene que ser un evento grande con tanta gente, no tiene que ser una situación, ¿cómo se podría decir? Sorprendente y sobrenatural, porque Dios no siempre habla de esa manera. Siga. Enfocándome en lo que es el título cuando vamos, no específicamente como usted dice que tenga que ser un aniversario, que haya magnitud de gente, predicador, donde sea expectativa de que va a echar fuego, como dicen, ¿no? Y usted lo debe haber escuchado con otro siervo, y echa fuego, dice que yo lo he escuchado varias veces, he escuchado de varios pastores. Entonces, a veces quieren esperar algo, ¿no? Y como se decía en la escritura, como se dice, milagro, ¿no? Revelación del Espíritu Santo. Y resulta que en el templo, en la iglesia, un martes, por decir, o un jueves, de aquella persona, aquel hermano que va, como dice, va a recibir palabra, va a estar con corazón quebrantado, está ahí con gozo. Y del que no se espera, quien está predicando, el Espíritu Santo lo puede utilizar para aquella persona. No se necesita específicamente una magnitud de gente, ¿no? Que sea un domingo, digamos,
por decirme a mí eh, y a veces la escéptica y, y, y es como, no, yo no, ese corazón creo que está duro, no sé, pero dice que es transformación de las carnes, tu santo va a transformar, pero en la mayoría eh, de la, no hay nada, no hay manifestación, porque la gente pinta a los hermanos, fulano de tal, dice. Eso quería estar para... El tema es que muchas veces nosotros medimos el impacto de la obra del Señor o de la iglesia o de las otras cosas, las medimos en base a resultados de manifestaciones sobrenaturales. Y no tiene que ser así. ¿Ya? Nosotros queremos que hayan cosas extraordinarias, pero no es eso lo que tenemos que esperar. Tenemos que dejar que la palabra de Dios haga el trabajo en nuestra vida. Mire, la parábola del hijo, no, no es parábola, es el acontecimiento que hay ahí en lo que explica, no recuerdo si lo expliqué esto la clase pasada, entre lo que es el rico y Lázaro, cuando está el rico muere y es llevado a un lugar de tormento y muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham y están ahí, se ven porque había una cima que era una profundidad grande y lo logra distinguir el rico Abraham y lo ve ahí a Lázaro también. Entonces le dice, Señor, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y venga y me derrame una gota de agua en la punta de mi lengua. Entonces él quería eso. Quería un poquito de agua para refrescar de la tanto tormento que tenía. Entonces le dice, no, porque existe una distancia, una cima entre tú y entre nosotros y vosotros. Y le dice, entonces, manda a alguien que resucite a los muertos y les predique a mis hermanos, le dice, para que no vengan aquí. Y Abraham le dice, no, tienen la ley y los profetas. Si ellos no creen en eso, no creerán por más que levante uno de los muertos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Tienen la palabra de Dios, porque en esa época solo estaba la ley y los profetas. Tienen la ley y los profetas, le dice Abraham. No es con milagros que se van a salvar, le está diciendo. No es con resurrección de muertos que van a creer, es con la palabra. Entonces, a veces nosotros estamos tan expectantes a que haya profecía, a que haya milagros, a que haya cosas extraordinarias en la iglesia, y nos quejamos que no lo haya, cuando en realidad tenemos que nosotros estar satisfechos con la predicación de la palabra y que la palabra haga efecto en nuestra vida. Por eso les hablé yo en la primera clase, cuando hablábamos de Mateo, les hablé acerca de lo que es la semilla de mostaza y las 3 medidas de harina. La semilla de mostaza exterioriza el evangelio hacia el mundo. En cambio, las 3 medidas de harina, la levadura en las 3 medidas de harina, muestra el efecto que tiene la palabra de Dios en mi vida y lo que logra transformar internamente en mí. Y eso hace que haya una verdadera conversión, una verdadera transformación. Entonces, logrando esa verdadera transformación, ya está el milagro. El milagro ya está hecho.
el milagro más grande que podemos experimentar es esa renuncia a la vida pasada, es no extrañar la vida pasada, es no desear volver a la vida pasada, es no estar lamentándonos porque antes nos iba bien, antes andábamos de churrasco en churrasco, de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, y ahora nada, ni amigos tenemos. Entonces, esa transformación se logra tener a través del poder de la palabra en nosotros. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros valorar y predicar también, decir, la palabra transforma la vida de las personas. Porque no todos hacen milagros. No, no a todos el Señor le dio el don de milagro. No a todos el Señor le dio el don de profecía. No podemos pedirle que dé profecía a quien no tiene ese don. No podemos pedirle que haga milagros quien no tiene ese don. No podemos pedirle que ore y se sane el enfermo quien a Dios no le ha placido que haga eso. Pero sí a todos nos dio su palabra. Todos tenemos la palabra de Dios en nuestra mano y en nuestra boca. Y esa palabra puede hacer lo que nosotros no nos imaginamos que puede hacer. Esa palabra acertada, en buen momento, dada con oración, con ayuno, así como dice Pablo, sazonada con sal, causa un efecto impactante en la persona. Mi pastor cuenta cada vez de su testimonio que él estaba en su día de Franco cuando salió del cuartel, no tenía a dónde ir y se sentó en la plaza y había un pastor allá con su guitarrita y un parlante cantando un himno. ¿Qué himno era? Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás. Y lo cantaba en portuñol porque era brasilero. Y este pastor tenía sus hijas que empezaron a repartir folletos a toditos los que estaban en la plaza. Él ese día no aceptó a Cristo. Él salió del cuartel, se fue a su pueblo, se fue a su casa, su mamá había fallecido hace algunos años, él se fue con una botella de trago ahí a la tumba de su madre, se puso a llorar el 2 de noviembre, llorando, extrañando a su mamá, y escucha a lo lejos a un pastor cantando en la calle también así, haciendo bulla con una lamparina, dice él, y ahí su esposa y sus hijos. ¿Y qué cantaba este pastor después de meses o años que había pasado de que estaba en el cuartel? Otra vez escuchó ese himno. Pecador, ven al dulce Jesús. ¿Dónde lo escuchó la primera vez? En Roboré. Allá fue su servicio militar. ¿Dónde lo escuchó por segunda vez? En Guarayo, allá donde él vivía. Ahí cantando otro pastor. El mismo himno, y ahí ya le llamó la atención, se acordó, se acercó y ahí aceptó a Cristo. Dejó la botella, dejó el cigarro. A partir de ahí hubo una transformación de vida. Él llega a su casa y le dice a su esposa, acepté a Cristo, me hice cristiano. Ah, qué bien, le dice la esposa, mañana nos vamos a la iglesia. 7 días, dice él, que no se hablaba con su esposa porque estaban bravos, estaban peleados, pero ese día volvieron a hablarse, al otro día fueron a la iglesia con su primo, su esposa de él, 4 personas aceptaron a Cristo ya, bien, pero ahí comenzó su historia de vida cristiana, o sea, pero ¿qué pasó? Una alabanza, una palabra, un folleto, la predicación, y no tuvo que haber cosas extraordinarias. Entonces, eso es lo que convierte, el poder de la palabra. Sí, su micrófono. La palabra, pastor, Diga. que convence no es el que está hablando a veces. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que convence, ¿no? Entonces va la palabra, pero ya va el Espíritu Santo dirigida en este caso a él. Entonces, la palabra va con el Espíritu Santo, pastor. Bueno, es mi
mi concepto, ¿no? Así es. Muchos escuchan la palabra, pero no son tocados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, poder de Dios, va a transformar a esa persona, pues ahí le llega, pastor. Así sean los dones, diferentes dones que hay. Como usted dijo, mencionó, ¿no? No todos tienen esos dones. Es el Espíritu Santo cuando bautiza a aquella persona. Obviamente que tenemos que estar, ¿no? También preparados, ¿no? Porque Sí, es somos verdad. templo, dice, ¿no? Con toda razón. Amén, pastor. Pastor, aquí Sí. en lo último capítulo 21 de Juan, Simón le dice Jesús, hijo de Jonás, ¿es el profeta? Su padre de Jonás, el profeta, es su padre de Simón Pedro. No. Imagínense la cantidad de años que hay desde Jonás hasta Pedro. Como Ah, nada, hay 600 años de diferencia, ¿no? Entonces, otro Jonás. es otro Jonás. Y ahí también dice, será eh, cuando le pregunta a Jesús tres veces a Simón Pedro, ¿me amas? ¿No es? ¿Será retribuyéndolo a las tres veces que él le negó? O sea, necesitaba Casi. tres veces que le confirme porque tres veces le había negado. Entonces Pedro entiende y se entristece, digamos, ¿no? Eh, el tema que, el tema que el judío era una persona muy simbólica. Cuando alguien decía, de cierto te digo, por ejemplo, eso era darle relevancia a lo que va a decir. De cierto te digo esto. Pero cuando alguien decía, de cierto te digo, mencionar dos veces de cierto, eso daba a entender de que lo que estaba diciendo era muy importante. Entonces, las repeticiones para un judío eran importantes. Ahora, que Pedro lo haya negado tres veces y que al próximo encuentro con Jesús, Jesucristo le pregunte tres veces, ¿me ama? Claro que sí. Rápidamente él lo conectó con haberlo negado tres veces. Pero también tiene otra connotación, que preguntarle a alguien tres veces algo que ya en la primera le afirmó, la segunda se lo reconfirmó, la tercera lo pone en duda. Es decir, ¿en serio? ¿En serio me estás hablando? Y esa duda para el judío era una ofensa. Después de que se lo confirma dos veces, que le pregunte una tercera, era como diciendo, ¿sabes qué? No te creo. Decime la verdad. Entonces, por eso Pedro como que llora y se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, ya eso ya le quita la... a ver, se sintió importante Pedro con que le preguntara, Pedro, ¿me amas? Sabiendo que el discípulo amado era Juan. Entonces, Señor, sabes que te amo. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y ya la tercera vez ya se sintió confrontado. No me está creyendo. No me está creyendo. Ah, ya, entonces tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahí ya viene ya humillación. La tercera fue humillación. Y ahí Pedro se humilla, ¿no? Se humilla y ya. Es lo que el Señor quería hacer con Pedro. No le reclamó, no le dijo nada, pero con las tres preguntas creo que le rebobinó el cerebro totalmente a Pedro. Le reinició el Windows.
El tema es que cuando uno ha ofendido a alguien y esa persona no viene a reclamar, uno espera el reclamo, uno espera la confrontación, uno espera que le digan, ¿por qué lo hiciste? Me traicionaste, me heriste, bueno, cualquier cosa que pueda decir. Pero Pedro no recibió reclamo y eso lo hizo sentirse más mal todavía. Ahora, pastor, aquí estuve viendo unos estudios bíblicos, ¿por qué varios discípulos tenían doble nombre, por ejemplo? Y ahí lo explica, porque uno era griego, ¿qué se Griego y llama? el otro era hebreo. No, romano, y porque tenían que hacer documentos romanos y tenían necesariamente un nombre romano y el otro hebreo, digamos, ¿no? El que era su origen de nacimiento, y como eran esclavos romanos tenían que tener, porque la mayoría de los nombres son nombres romanos, ¿no? Los que están en la Claro, Biblia. claro que romano, pero por eso le digo, era griego, era en griego y era en hebreo, porque el romano hablaba griego. ¿Por qué? Porque estaban, pues, ¿no? Bajo el yugo de los romanos. Ahora otra cosita muy interesante que recién entendí también. ¿Por qué 30 monedas de plata? Interesante. Una pregunta que un estudioso de la Biblia decía, ¿por qué 30 monedas de plata? Y él da la respuesta. Porque si un esclavo moría, escuchen bien lo que dice él en la antigua eh, Israel, si un esclavo moría a mano de otra persona, el que lo mató solo devolvía 30 monedas de plata, o sea, como símbolo para los judíos de que Jesús solo era un esclavo y no valía más de 30 monedas de plata. Por eso le habían dado 30 monedas de plata a, se llama a Judas Dudas. por Jesús, digamos, porque los sumos sacerdotes decían, este es cualquier tipo, nomás no vale más que un esclavo, tomar 30 monedas y listo. Ya. Era un cualquier vendambaiba. O sea, para no exaltarlo como diciendo a este lo vamos a minimizar y listo. Ya. Es como dice el letrero en los micros, ¿no? Si tu mamá no paga tu pasaje, ya sabes cuánto vales para ella, ¿no? Para decirle que pague el pasaje del niño, pues no, ella paga solo su pasaje de ella como mayor. ¿No? Entonces, es una manera de ¿cómo se dice? Es una psicología inversa que se utiliza para hacer que pague más, en este caso a la madre, y aquí se está utilizando esa psicología para decir que Jesucristo no vale más que un esclavo. Y Pilato lo confirma soltando a Barrabás, pues, ¿no? Lo igualó a un ladrón y todavía era el peor de los ladrones. Claro, ahí hay otra simbología también, ¿no? Jesús tomó el lugar de un vil ladrón, de un vil asesino. Ese Barrabás había cometido todos los delitos habidos y por haber. Claro, él Y merecía estar claro, en cambio el crucificado. otro no, en cambio él ocupó el lugar de una persona pecadora, digamos en este caso. Es otra ¿Sí? simbología. Exactamente. Bien, Emilio, no lo he escuchado preguntar. Edilson, Amén, pastor. Está bastante entendido esa parte, pastor.
Bueno, no, ya yo también pregunté creo que le había preguntado al hermano Aquiles, ¿no? De la confirmación de Jesús, ¿no? Que usted dijo que Juan necesitaba una confirmación. Entonces esa era la, la duda también que tenía, ¿no? Y otra duda que se me surgió, este, que se dice que el libro de Juan se escribió 100 años, 90 años después de Jesús, algo así, ¿no? ¿Es cierto? ¿Perdón? Yo lo veo medio larguito eso, o sea, ese tiempo, porque imagínese después de 50 años recordar las palabras que decía Jesús, no, como que para mí no cuadra, ¿no? Pero esa es mi duda, ¿no? Porque bastante tiempo y me imagino, ¿no? Que han tenido que pasar los años y ahora, yo pensé que era como en las películas, pues, ¿no? Como en la serie, ¿no? Que agarraban y ta. Mientras Jesús hablaba, el otro papá tomando apuntes, hacía diestra y siniestra, ¿no? Me imaginé que era así, pero A ver, vayámonos sí, un poquito a a lo de antes. ¿Qué edad tiene usted, hermano? yo tengo 29 o 28, cualquiera de esas ¿Estudió dos. en la universidad? ¿Usted o está en la universidad? ¿Fue a la universidad alguna vez? Hizo Instituto, bien. ¿Eso cuánto? ¿Hace unos 5 10 años? hace unos 6 años, póngale 7. Ya había WhatsApp, ya habían varias cosas. En mi época de universitario, yo iba a la biblioteca todavía. Yo fui a la biblioteca pública de mi barrio y fui a la biblioteca central a sacarme fotocopia del libro, eh, donde se tenía que sacar uno un carné, uno tenía que sacar un libro, lo llevaba a fotocopiar, lo devolvía, le devolvían su carné. En las bibliotecas de los barrios uno tenía un credencial de miembro que le permitían sacar 3 libros, eh, bueno, varias cosas. En esa época no había cómo transcribir rápido, uno tenía que remarcar, y a veces no había para fotocopia, iba uno y se llevaba su cuaderno y transcribía ahí, o si no, ese libro lo ocupaba otro ahí, se lo prestaban por 1 hora para que el otro lo ocupe, porque solo había uno, entonces la forma de estudio de la actualidad con la de antes es diferente. Y, y las exposiciones no podía uno pasarse con su celular a poder pararse ahí al frente y medio leerlo todo. Y peor con el papelógrafo, si uno lo llenaba de letras, nada, no sirve, decía el docente. Era con puntos principales y uno tenía que memorizar la información para exponer. Entonces, los estudiantes de antes eran otra cosa con los estudiantes de ahora. No tenían tanta tecnología a la mano. Antes de esto, que los de mi época estaban con los profesores, los que eran nuestros docentes y habían estudiado 20 años atrás, ellos contaban otra dinámica de estudio que había. No era la dinámica que teníamos nosotros. Ustedes pues tienen, nos decían ellos, para ustedes es fácil, pues tienen una biblioteca ahí, una biblioteca en su barrio, fotocopiador. En mi época no había eso, decían ellos, y era otra historia, otra dinámica para estudiar. Entonces, vamos retrocediendo con los tiempos. Si nosotros nos ponemos a mirar la instrucción que Dios le da a Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio, y dice, y estas palabras que yo te prescribo hoy, se las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te vayas a acostar, se las escribirás en los postes de tu casa, en los dinteles, en todos lados para que ellos recuerden la palabra. No había libro, no había Biblia, no había cuaderno, no había nada. ¿Cómo se transmitía la palabra? A través de la explicación verbal. Ahora, eso se mantuvo por mucho tiempo hasta que hubieron materiales de escritura. Juan y los otros apóstoles, ellos miraban y memorizaban y estaban atentos a lo que... ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos.
Ellos fueron llamados a ser discípulos de Jesús. Entonces el discípulo tenía que tomar apunte, pero si no tenía dónde tomar apunte, observaba, miraba, analizaba, memorizaba, estaba atento a toda la situación. Por eso Jesucristo se lo llevaba aparte y les daba explicaciones que no se las daba a todos. Él les explicaba las cosas a ellos aparte. Y esas cosas se quedan en la memoria. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a desarrollar esa forma de vida memorística. Ya, es como un ciego. Cuando una persona queda ciega, desarrolla habilidades que no tenía antes. El tacto lo tiene más desarrollado, el oído lo tiene más desarrollado, el olfato lo tiene más desarrollado, el gusto lo tiene más desarrollado. ¿Por qué? Porque se le ha quitado un órgano vital que es la vista. Entonces, todos los demás sentidos entran en una alerta para poder reemplazar lo que se ha perdido. Entonces, la memoria en esa época era brillante para muchos, ¿ya? Y por esa razón hay tres evangelios, cuatro para falta de uno, donde se repiten las cosas que han sucedido, se complementa el uno con el otro. Y eso nos da a entender de que verdaderamente eso es así, eso pasó. Estoy en clase. Estoy en clase. ¿Está en clase? Ajá. ¿Por qué? Pastor, eh, acotando ahí también hemos podido entender que antes de los escribas habían los oradores, los griegos, los filósofos, todo eso tenían oradores. ¿Quiénes eran estos oradores? Los que contaban las hazañas de los reyes, de los capitanes, de todas las invasiones, ¿no? Contaban en la plaza, digamos. Lo que vino a formarse después, el teatro se hizo después en Roma, se hacían representaciones con personajes de la batalla, de la guerra que los romanos habían ganado, de los egipcios igual. Entonces, hay escrituras de hace 2000 años atrás, pastores en los egipcios ya tenían, no escritura como tenemos hoy, sino de jeroglíficos, digamos, de figuritas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ahora, para el compañero, digamos aquí, cómo nosotros ahora, por ejemplo, qué cuento del Oriente Oleano sabe? Hace 200 años pasó eso. El Ichi, la Yurita, el Duende, ¿qué más hay? Pues, ¿cuál de esos cuentos sabe? ¿Y cómo lo aprendió si no lo leyó en un libro, no ve? Es así, es por transferencia oral de nuestros padres, pues de nuestros abuelos, de quienes nos contaron esas cosas. Y es lo que ocurre para la escritura, y ahí viene la intervención del Espíritu Santo, la revelación, que ellos puedan recordar las cosas que pasaron. Y Dios guía esa palabra, como lo hizo con Caifás, dando a entender de que lo tendrían que matar para que muera por el pueblo, por una nación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ocurre que tenía que morir, ese era el plan, tenía que morir Jesucristo. Y cómo se les ocurre que Él muera? Alguien tuvo que sugerirlo. ¿Quién lo sugirió? El sumo sacerdote. Es decir, la máxima autoridad espiritual que había en la época. ¿Quién le contradecía al sumo sacerdote? Nadie. No era sacerdote solamente, era el sumo sacerdote. No sé si respondí su pregunta, hermano.
Bien. Muy bien, hermanos. Creo que podemos estar terminando la clase de hoy. Ha sido muy interesante lo que hemos conversado. El próximo sábado nos tocará ya Hechos de los Apóstoles. Y bueno, Dios quiera que podamos entrar ya a la nueva materia con más frescura después de que hayamos visto los cuatro evangelios. ¿Ya? Entonces, vamos a estar terminando la clase de hoy. Yo convertiré el video y lo cargaré a YouTube como lo hice la vez pasada y espero que los hermanos que no asistieron puedan mirar la clase que hemos tenido. Enciendan su cámara, por favor, para una foto y hacemos una oración para terminar. Lean el libro, por favor. No lleguen en cero para la clase. Amén, pastor. Gracias. Sonrían para la foto. Muy bien. Dios los bendiga. Vamos a orar. Hermana Ruth, por favor, despídanos con una oración. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, también por la clase, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir al pastor José Luis, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos aprendido en esta clase, Señor, por todas las preguntas que hicieron, Señor, y por todo lo respondido. Te damos gracias por todo. Te pedimos que acompañes a cada persona que está aquí en la clase, Señor, y lo guardes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Paz del Señor. Que tengan un buen descanso.